¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por conectarse. Buen día, licenciada. Hola, hola a todos. Buenos días. Bien, antes de iniciar con el avance en este nuevo y último ciclo, que rápido está pasando el tiempo, creo que hemos tenido bastantes oportunidades en el ciclo que terminó de poder mejorar la calificación, pero sobre todo de diversificar el contenido que vamos asimilando tanto en la materia como en la carrera. Me refiero a esto precisamente haciendo referencia al seminario que hemos podido tener, bueno, la jornada de seminarios, donde concretamente nos hemos abocado más, creo, a uno de ellos, ¿no es cierto? El de Gonzalo Cobo. Creo que ha sido una oportunidad muy buena, tanto para acumular puntaje como para aprender, quedarme con alguna enseñanza muy concreta y poder plasmarla en el examen. Entonces era un regalo, creo, un beneficio en doble partida, ¿no es cierto? Tanto para tarea como para el examen, pero sobre todo como conocimiento general que pues viniendo de una persona tan experimentada como Gonzalo Cobo, ha sido sin duda una experiencia muy enriquecedora para todos. La convocatoria ha sido masiva y sobre todo para ustedes, teniendo en cuenta de que estos pequeños pero importantes seminarios nos brindan un plus en la carrera. El poder escuchar la experiencia de otros desde sus propias voces hace mucho, ya hace la diferencia. Además de eso, esto, reitero, estos seminarios han podido ayudarnos en cuanto a puntaje. La mayoría de ustedes ha mejorado notablemente su rendimiento y su calificación. Pueden consultar las notas que ya están cargadas en sistema, si es que no lo han hecho aún. Pero si bien la felicitación es general para todos por el buen rendimiento que han tenido, no solamente en el seminario, sino en actividades como los debates, foros, la grabación de videocápsulas de TikTok, están diversificando su forma de aprendizaje y esto también ayuda mucho a que la materia pues pueda desarrollarse de una forma mucho más dinámica. Quiero realizar una felicitación especial para los mejores puntajes de este ciclo, que son, chan, 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 José Carlos Pujazón con 96. Estoy también con Valentina Duc, 96. Muchas felicidades. Luis Ángel Quispe, grata sorpresa ver que los varones también están repuntando, 92. Felicidades. Y Luciana Paredes y Melina Mendizábal con 91. También Anaí Núñez del Prado, 89. En general, como verán, los puntajes han subido muchísimo. El rendimiento ha mejorado bastante. Felicitar tanto a las personas que he mencionado como a los que no, porque absolutamente todos han mejorado muchísimo el rendimiento. Y eso les ayuda también sobre todo a que puedan liberarse de lo que es la zona de riesgo, no ingresen al 2T porque de verdad es difícil salir de ahí. Así que invitarlos sobre todo a todos para que puedan mejorar en este ciclo mucho más. Esfuércense, es un ciclo mucho más corto. En sí van a ser 3 semanas de clases, la última es el examen y acabamos. El avance va a ser un poquito más intenso también, pero sin llegar a ser agotador. ¿Listo? Además de que ya vamos a entrar a la última etapa de la historia, prácticamente historia contemporánea, el siglo XX y se acabó. Bien, dicho esto, y con la respectiva felicitación, pero sobre todo invitación a mejorar para todos ustedes, iniciamos con nuestro tema de la semana que da lo que es la pauta inicial a la época contemporánea y a la próxima edad moderna. ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a ver lo que es
La Revolución Francesa. Lo vamos a hacer tipo cuentito para que no nos compliquemos tanto con la historia, pero sobre todo para asimilar lo que realmente es importante. ¿Ok? Bien. Iniciamos con las causas o qué es lo que ha generado la Revolución Francesa. Ya decíamos desde el anterior ciclo que gran parte de la ilustración, la enciclopedia y todas estas ideas revolucionarias que venían surgiendo desde el Renacimiento fueron el semillero para dar lugar a nuevas ideas, pero sobre todo a el motor ideológico que impulsó acciones realmente trascendentales para el curso de la historia, teniendo como primer antecedente la Revolución Francesa. Las causas que motivaron a esta fueron principalmente 4. En primer lugar, la monarquía absolutista con el poder ilimitado y cuasi abusivo en una sociedad donde los únicos privilegiados eran la nobleza y el clero. Por otra parte, no existía una verdadera libertad de conciencia ni de prensa. La censura era algo muy usual en el régimen francés porque estaba prohibidísimo poder divulgar algo que perjudicara al rey o a la nobleza como tal. Además, las leyes eran muy injustas, impuestos solo para unos, los más ricos no pagaban nada, se favorecían de los impuestos, habían medidas económicas, sociales, políticas muy injustas y sobre todo poco equitativas, radicando el problema en los grandes privilegios solamente del clero y la nobleza. El tercer estado o estado llano, el más numeroso de la sociedad, era muy desfavorecido. Entonces, toda esta serie de condiciones muy, digamos, muy injustas para la gran mayoría de la población fueron motivando el deseo de cambio y sobre todo el deseo de contar con un sistema de gobierno mucho más equitativo y diferente a la monarquía. En cuanto a lo económico, como ya mencionábamos antes, hay algunas causas muy marcadas, nuevamente relacionadas a lo que es los grandes beneficios del clero y la nobleza, los grandes impuestos para el estado llano, con salarios muy reducidos, y ojo, impuestos que solo beneficiaban al clero y la nobleza, otra vez queda visible lo que es la falta de equidad en cuanto a ingresos económicos, el decadente comercio y la industria y los excesivos gastos que el estado llano o tercer estado generaba o erogaba para mantener a la corte de Versalles. Es decir, la realeza era mantenida por el estado llano. La mayor parte de la población, con sus pocos recursos, tenía que mantener a unos cuantos cuyos gastos eran excesivos. Y además, había un elemento súper importante dentro de la Revolución Francesa que marcó el curso de la historia. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Un pan. Básicamente toda la revuelta y toda esta sublevación tuvo como punto de partida el pan. ¿Por qué? Lo vemos a continuación. En octubre de 1789, una gran multitud de mujeres, miles de mujeres, marcharon hacia el Palacio de Versalles, que se encuentra en las afueras de París. Y lo que demandaban era pan. Se tiene también como registro histórico, como parte de la tradición, que muchas mujeres fallecieron en el intento o en esta marcha solamente gritando pan. Es decir, demandaban comida, pero aparte de la comida, habían muchas otras necesidades que estaban demandando y que la corte real no conocía. Ellos en su burbuja, en su nube de riquezas, de lujo, de excesos, mientras la gran parte de la población no tenía ni para pan, literal. Entonces, el pan se convirtió en una demanda muy, muy urgente y trascendental en el curso de la historia. ¿Por qué? Porque así como esta serie y este grupo de mujeres marchó pidiendo pan, el rey Luis XVI
Para tratar de solucionar, entre comillas, el problema, ordenó que se enviase el pan sobrante de palacio hacia estas regiones que pues estaban demandando pan. Pero no era la causa de fondo que resolvería la situación, porque las hambrunas eran comunes y sobre todo porque no era que la población no tenía pan, sino que los precios de los alimentos eran tan excesivos, no solo del pan, del huevo, la leche, la harina, el trigo, que muy poca parte de la población podía acceder a ellos. Entonces era muy común la especulación, el agio con estos alimentos y también con la presencia de tropas mercenarias y tropas que eran básicamente de Suiza y Alemania, que también eran muy bien alimentadas. Entonces, mucha de la gran parte de los alimentos en Francia se iban solamente para tropas o para las clases altas y no para la mayoría de la población. Entonces, mandar el pan sobrante de palacio a estas grandes muchedumbres de personas necesitadas no iba a solucionar el problema de raíz, porque el tema central, y lo tenemos resaltado en este recuadro naranja, era la falta de reformas en el sistema de gobierno. No había un cambio que demostrase a la mayor parte de la población que podían vivir bien, que podían tener estabilidad económica, alimentaria, social, es decir, habían estado tantos años en un sistema de gobierno obsoleto, como ya lo era la monarquía absolutista, que el asunto de fondo y la raíz de todo esto era la falta de reformas en el sistema de gobierno. Es así que esta protesta por el hambre, por la hambruna y por la falta de pan fue motivando y fue dando lugar a otra serie de protestas o de ideas, de demandas no resueltas que motivó la rebelión como tal. Y el 14 de julio de 1789, grupos armados, ya no solamente de mujeres, sino de profesionales, campesinos, burgueses, todas estas clases sociales mayoritarias, se juntaron y fueron a tomar y hacer la toma de la fortaleza de la Bastilla. Hasta ese momento la Bastilla era una especie de prisión donde solamente había 7 reclusos. Y si bien no era algo muy, digamos, muy trascendental, fue una decisión popular tomar la Bastilla y no el Palacio de Versalles. ¿Por qué creen que era tan importante la toma de la Bastilla y no, por qué no optaron por tomar el Palacio de Versalles? A ver, quiero escuchar la opinión de José Carlos y Luis Ángel. A ver, José Carlos. Buenos días, licenciada. Bueno, siempre primero se empieza tomando cárceles o cuarteles porque ahí es donde hay armas. Entonces, con las armas es con lo que puedes empezar una revolución. Ya, muy bien. Luis Ángel, por favor. Gracias, licenciada. Pienso yo personalmente que era más fácil para las personas tomar este lugar, la Bastilla, porque en sí no había mucha seguridad, más allá de que era menos importante, pero era más fácil tomar, ¿no?, ese lugar. Ya, muy bien, gracias Luis Ángel. Efectivamente, fueron a este lugar porque simbólicamente representaba mucho en Francia. El palacio era importante, pero la Bastilla era una verdadera fortaleza destinada para recluir a algunas cuantas personas, pero sobre todo era considerada ese punto de poder y la verdadera fortaleza de la monarquía hasta entonces. Entonces, atacar este recinto, que era un reclusorio prácticamente, era una forma de liberar no solo a los presos, sino de liberarse de ese sistema de gobierno tan injusto para la mayoría y tan privilegiado para unos cuantos. Esa fue la principal razón por la que se decidió tomar la Bastilla y tomar este punto de partida para
posteriormente generar una revolución aún mayor. Los revolucionarios lograron, en primer lugar, abolir los privilegios de la nobleza, eliminar la servidumbre, eliminar el diezmo, establecer un derecho a la propiedad individual, por más pequeña o grande que sea, este respeto a la propiedad privada, y la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración la vamos a ver mañana porque es la base, perdón, decíamos, es la base de gran parte de las constituciones políticas y declaraciones de derechos humanos actuales. Es la primera vez que se propone libertad, propiedad y respeto a la propiedad privada, seguridad y resistencia a la opresión. Además, es la primera que de alguna forma consagra lo que es la soberanía popular y el poder que radica en el pueblo. Poco a poco se fueron logrando estos puntos que les menciono gracias a la revolución y sobre todo a la gran cantidad de adeptos o partidarios que se iban generando por causas totalmente justas. Este logo, de igual forma, lo vamos a explicar y desarrollar mañana porque está muy relacionado con la Declaración de los Derechos del Hombre. Vemos la bandera francesa. En gran parte el rojo y el azul era utilizado por las tropas francesas y el blanco representaba la monarquía. También tenemos en este logo el gorro frigio de la libertad, simbólicamente conocido de esta forma como un ícono, digamos, de la independencia que se estaba generando en ese entonces. Y también vemos un gallo. Para el día de mañana, Limber Conde nos va a realizar una videocápsula explicando por qué el gallo es un símbolo francés. Limber, te asigno esta tarea porque en el anterior ciclo no me has presentado tus videocápsulas del proyecto final. Así que de una u otra forma vamos a participar. Por favor, haces trabajos muy buenos, no flojees, no te confíes, quiero seguir viendo tu potencial y sobre todo quiero que todos podamos aprender gracias a tu videocápsula, ¿ok? ¿Qué significará el gallo para Francia? ¿Por qué es un símbolo francés? Mañana vamos a ver tu videocápsula, así que te dejo esa tareita desde ya. Además, en esta revolución, los burgueses y los profesionales organizaron una especie de guardia nacional que, ahí está, que podemos ver en pantalla, que se identificaba con una escarapela con los colores que ya habíamos mencionado, el rojo, el azul y el blanco, representando a la monarquía. Era una especie de guardia de protección a la nobleza que de alguna forma trataba de apaciguar los ánimos y de convencer a los revolucionarios o a toda la gente que se había sublevado de detener estos afanes de derrocar a la monarquía y a la nobleza. Dentro de todo este problema que hemos ido desarrollando, vemos que ¿se acuerdan de la marcha multitudinaria de mujeres, ¿no es cierto?, que había llegado a Palacio? A la mañana siguiente, esta multitud llegó hasta el Palacio. Los guardias fueron reducidos, fueron asesinados y los manifestantes básicamente querían lograr que la familia real vuelva con ellos a París para que conocieran de esta forma las necesidades de la gran mayoría de la sociedad francesa. Es así que la familia real pues llega a París escoltados por el marqués de Lafayette, un marqués bastante popular entre la mayoría de la población, pero que también de alguna forma resguardaba a la sociedad y sobre todo a la nobleza. El pedido de estas mujeres estaba básicamente resumido en una frase que historiadores coinciden era una frase de presión,
¿Y cuál era la frase? El rey al balcón. Es lo que exigían las mujeres, que el rey saliera no solamente al balcón, sino que de alguna forma y muy simbólicamente se acerque a ellos y sepa cuál era su realidad, cuáles eran sus necesidades, y sobre todo era una forma de presionar para tener atención a sus demandas. Bien, poco a poco, ya como se puede ver, la inconformidad era muy grande con la nobleza y los nobles y plebeyos sabían que se iba acercando el fin del antiguo régimen. Como toda revolución, tiene una serie de etapas muy marcadas que estamos viendo en pantalla y que básicamente se divide en 3 etapas. Primero, la etapa monárquica, también tenemos la etapa republicana y finalmente la etapa imperial. Cada una de estas etapas, como vemos en pantalla, define 4 puntitos o 4 hechos, 4 formaciones de instituciones. En la etapa monárquica, en la etapa republicana tenemos 3 y en la imperial solo 1. Pero cada una de estas etapas también tiene una serie de pasos que han ido dando lugar a pasar desde los estados generales hasta el imperio. Es decir, esta diapositiva resume cronológicamente lo que son las 3 etapas de la Revolución Francesa y qué hechos claves vienen contenidos en cada una de estas etapas. Sáquenle screenshot, vuelvan a ver la clase si es necesario en este punto, pero esta va a ser una pregunta de examen. Ojo, primera y pequeña gran ayuda que necesito asimilemos súper bien. ¿Ok? Bien, dicho esto, pasamos a ver cada etapa, pero de una forma mucho más sencilla y sobre todo más didáctica. Empezamos con la etapa monárquica, que la vamos a escuchar en un podcast, mismo que acabo de enviar al grupo. Ingresamos, por favor, y escuchamos esta etapa. A continuación, desarrollaremos la etapa monárquica, comprendida desde el estallido de la Revolución en junio de 1789 hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en la que quedó abolida la monarquía. 1. Estados Generales. Los Estados Generales eran una especie de asamblea o parlamento convocada por Luis XVI en 1789. Estuvo integrada por 1.200 diputados, 300 pertenecían al clero, 300 a la nobleza y 600 al tercer estado o estado llano, haciendo el total de 1.200 diputados. ¿Te imaginas el desorden y lo difícil que era poder poner de acuerdo a tantos diputados? Definitivamente era todo un reto. La crisis económica, por otra parte, obligó al soberano francés a reunirlos para que adoptaran así las medidas más convenientes. El tercer estado quiso aprovechar dicha asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo. Sin embargo, el rey y la nobleza no tomaron en cuenta estas reformas. La petición que no tomaron en cuenta fue una, simplemente, que cambiaría el curso de la historia. Esta era el derecho al voto. Entonces, el tercer estado desacató y desobedeció la orden de Luis XVI y comenzó a reunirse separadamente.
Bien, seguimos con el podcast, ¿no? Ok. Vamos a hacer una pausita ahí. Póngale stop, por favor. Bien, esa es la dinámica que vamos a tener en esta parte de etapas, sobre todo porque no quiero explicarle que quede ahí al aire, sino porque estos podcasts también van a ser de mucha importancia en el examen para que ustedes me puedan desarrollar esta parte. Segunda, gran ayuda. Ojo. Así que por favor la dinámica, reitero, en esto de las etapas de la Revolución Francesa va a ser básicamente utilizando podcast. Bien, ya hemos podido ver un poquito de lo que es la primera etapa monárquica con todos estos puntos debidamente desarrollados. Luciana, por favor. Licenciada, buen día. Una consultita. ¿Será que puede subir las diapositivas? Ya que como va a ser puro podcast, las diapositivas, la verdad, a mí me aportan mucho en la lectura. ¿Será que puede subir estas? Está silenciada, licenciada. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí. Ok, perfecto. Sí, voy a subir las diapositivas junto con los tres podcasts que estoy ya cargando y que van a desarrollarlos y van a escucharlos ya después con más tiempito. Dicho esto, bien, etapa monárquica, tenemos más o menos una idea, ¿no es cierto?, de que el podcast me está desarrollando estos 4 puntos. En la etapa republicana pasa lo mismo, pero antes, a ver, ¿quiénes estuvieron involucrados en la revolución? Es bien importante entender esto para saber cuáles fueron los grupos protagonistas de la revolución. Los vamos a denominar team, ¿ya? Van a ser nuestros 3 teams que han sido protagonistas de la Revolución Francesa. Tengo el team fuldenses, los monárquicos o apegados a la nobleza, el team girondinos o republicanos moderados, digamos de un centro izquierda, pero más neutrales, y los del team jacobinos, la izquierda radical. Estos 3 grupos fueron los que se vieron involucrados en la Revolución Francesa y los que se enfrentaron, unos para exigir los cambios y para demandar atención a las necesidades y otros para no perder sus privilegios y beneficios. Una frase súper importante dentro de lo que fue la toma de la Bastilla y los enfrentamientos y luchas posteriores era esta. La tenemos en francés en la parte superior de la pantalla. Por razones obvias no la voy a leer, mi francés es pésimo, pero la traducción básicamente es esta. Vengan hijos de la patria, el día de la gloria ha llegado. Este gran día era el 14 de julio de 1789. Uno de los principales logros de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que de manera muy rápida, lo tenemos resumido en esta diapositiva, indicando que, en primer lugar, la igualdad de los hombres. En segundo lugar, la soberanía popular que reside en la nación y que va acompañada de lo que es libertad, igualdad, seguridad, resistencia a la opresión, como principios que no debían ser violados por ninguna causa. Además de que defiende el libre pensamiento y la creencia, y sobre todo que es el documento pilar para otras constituciones y para otros cuerpos normativos a nivel mundial. Además de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, se promulga la Constitución de 1791, misma que establece 3 poderes en el Estado: el legislativo, el ejecutivo y judicial. También establece que los bienes de la Iglesia van a pasar al Estado y el pueblo va a elegir a las autoridades de la Iglesia. Y también esta Constitución ya marca la amenaza directa a la nobleza y a la realeza, por lo cual el rey Luis XVI pretende huir al extranjero, pero fue detenido y juzgado, posteriormente encerrado,
en lo que eran las Tullerías. Otro punto súper importante de la Revolución Francesa es el himno nacional de Francia, que fue un verdadero emblema durante ese tiempo y aún hoy, que es la Marsellesa. Esta fue escrita en 1792 por Claude-Joseph Rouget de Lisle y es oficial desde el 14 de julio de 1795. Fue prohibido durante un tiempo por el Imperio y la Restauración por creer que era una canción revolucionaria. Y también era considerado un símbolo de resistencia a la ocupación alemana, por lo que nuevamente entre 1940 y 1945 fue prohibido. Sin embargo, hoy es el himno nacional de Francia y todavía es una rememoranza musical de lo que fue ese tiempo de la Revolución Francesa. También estoy dejando un podcast sobre la Marsellesa. Este podcast es de Nat Geo, así que por favor escúchenlo, es súper didáctico y sobre todo amplía un poquito más lo que es este punto tan importante dentro de la historia de Francia. Vamos a desarrollar la etapa republicana en otro podcast que también ya va a estar disponible en la plataforma en unos minutitos más. A partir de esta etapa se puede detallar que la nobleza ya no era bien recibida en Francia. Por lo tanto, se procesó al rey de ese entonces, Luis XVI, quien fue acusado de traición y juzgado por la Convención Nacional. Se presentaron pruebas de cargo, se abrió el proceso, se lo juzgó, pero los girondinos querían evitar su condena. Entonces solicitaron que su sentencia fuera consultada al pueblo para ver si se la ratificaba o si se la anulaba. La pregunta fue clara. ¿Luis XVI es culpable de conspiración? El 15 de enero realizaron esta pregunta a la población en general y de 749 diputados, 691 dijeron que sí. El resto se abstuvo, ninguno dijo que no. Y con esto la suerte de Luis XVI estaba echada. El rey debía morir. Es así que el 20 de enero de 1793 su sentencia se hace efectiva y el rey Luis XVI es ejecutado en la guillotina. Otro punto aparte, este tema de la guillotina también está explicado en un mini podcast de unos 8 minutos, creo. Igualmente extraído y socializado desde los archivos de Nat Geo. Es un podcast muy bonito y que nos ilustra un poco más la importancia de esta arma letal durante la Revolución Francesa y tiempo después. La tercera y última etapa viene personificada por Napoleón Bonaparte. El 18 de mayo de 1804 se proclama a Napoleón emperador, quien nuevamente vuelve al gobierno personal, absolutista, rodeado de sus familiares, de su gente de confianza, pero que a pesar de estas malas decisiones políticas, dio un gran impulso cultural, industrial y comercial a Francia. Además, dictó varias leyes, incluso una de ellas, el Código Napoleón, aún es una referencia y un antecedente utilizado para los códigos a nivel mundial. Por ejemplo, el Código Civil boliviano actual también tiene algo de influencia de estos códigos napoleónicos y de esta forma de, digamos, reformas judiciales que se instauraron en Francia. Napoleón tenía como sueño hacer de Francia la primera nación del mundo. Quería que fuera una super mega potencia de los tiempos contemporáneos y sobre todo que se potenciara como un referente mundial de poder. En cuanto a acciones militares e incursiones militares, tenemos estas 7 que, como pueden